Amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. Hoy para platicar de la participación ciudadana en el Estado de México. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Y bueno, la participación de los jóvenes, ¿cómo está la participación de las mujeres? ¿Y qué pasa con los hombres? Además de lo que pues tiene que ver con la nueva ley electoral. ¿Ha cambiado, no ha cambiado? ¿Qué es lo que se viene? Así que la invitación para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Bueno, y hoy para platicar del tema, y le doy la bienvenida, muchas gracias a Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del IEM, a quien como siempre agradezco y aprecio mucho que venga a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, gracias, buenas noches. Esperando que estos datos que encontramos en este estudio de participación ciudadana 2012 nos sirvan como plataforma y proyección para el 2015. Oye, y además un estudio que acaba de salir, se hizo recientemente y lo pueden consultar nuestros amigos del auditorio en la página del instituto. Así es, está a disposición de todo el público a través de la página del instituto, como bien dices. Muy bien, si te parece bien, antes de entrar de lleno en materia de que nos expliques de todos estos datos que reveló el estudio, vamos a ver lo que platicamos en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior, el licenciado Jesús George Zamora, director de organización del IEM, platicó con nosotros sobre el nuevo federalismo electoral mexicano, esto en el marco de la reciente reforma político-electoral. Con esta reforma estamos detallando mucho más, todo lo que es materia electoral, pero en la Constitución. Tenemos que hablar de federalismo porque la reforma constitucional en materia político-electoral fue impugnada por diversos actores en el sentido de que iba en contra del federalismo. La única facultad, solo existe una facultad exclusiva que ahora van a tener el Instituto Nacional Electoral, que va a ser el regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, la designación de consejeros de los institutos locales. Y en esto, la reforma, que es de las grandes decisiones que se toman, es que ahora ya no van a ser designados por las cámaras de diputados de los estados, por los diputados de los estados, sino que ahora serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Bueno, y también las actividades, en resumen, lo más importante se lo presento. Con una entusiasta participación de niñas y niños estudiantes de nivel básico y medio básico de la entidad, se efectuó la gran final de la tercera muestra de teatro infantil sobre valores democráticos, durante la cual los 6 grupos finalistas de primaria y 6 de secundaria desplegaron en cada una de sus presentaciones gran sensibilidad, creatividad y responsabilidad para representar contenidos e historias que destacaron la importancia de la práctica cotidiana de valores democráticos como la tolerancia, la equidad, la civilidad, la igualdad, la participación, la legalidad, la justicia, la democracia, entre otros, como formas para mejorar día con día la convivencia social. Un tema que adquiere cada vez mayor relevancia y que compete a todos los ciudadanos en un mundo globalizado es el de la transparencia y la rendición de cuentas, porque son mecanismos que contribuyen a combatir la corrupción. Y para ello, los ciudadanos tienen derecho de informarse sobre lo que hacen los funcionarios públicos con los recursos, pues con ello pueden evaluar a las instituciones y al gobierno en turno, y participar así en la vida pública, explicó el Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México, Ruperto Retana Ramírez, al impartir la conferencia Transparencia y Rendición de Cuentas, Caso IEM, a los alumnos de la Universidad Politécnica de Atlacomulco. La política es importante porque a través de ella se toman decisiones desde los poderes del Estado, ya sea generando espacios educativos, caminos o atendiendo las necesidades más apremiantes de la sociedad, como es dotarla de agua potable.
Por ello, al destino que se dé a esos recursos públicos, se les debe dar seguimiento a través de los instrumentos de información que ahora se tienen al alcance, afirmó el titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Ángel Gustavo López Montiel, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios Superiores La Paz, al impartir la conferencia Los jóvenes y la política. Bueno, Rafa, y hablando de participación ciudadana, teníamos algunas figuras de participación, pero ahora con la reforma y con algunas modificaciones se vienen otras. Platícale, por favor, a nuestros amigos del auditorio. Claro, recordamos que el día de la jornada son de las muestras donde se da mucho cuáles son las formas de participar. Primero vamos a ver los electores, que es el gran número del Estado, funcionarios de mesa directivas de casilla, que sin los cuales no podían los electores emitir su voto. Pero no basta estos, sino que también estamos los observadores electorales que vigilan y vigilaban las tareas de cada una de las mesas directivas de casilla y que se hacían las cosas conforme se dan. Los representantes de partidos políticos, de mesas directivas de casilla y como representantes generales. Su universo de estos, 287,000. Y tenemos la lista nominal, que es el gran contenido. Esto es lo que analizamos en este estudio por género, sexo y entidad de origen. Pero ahora, con las reformas actuales que tuvimos y que ya están puestas tanto en la Constitución Federal como en la ley secundaria, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, vemos que está la candidatura independiente, que es una nueva forma de participar, la consulta popular, que es una nueva forma de poder accesar algunas acciones, y la iniciativa popular. Rafa, y bueno, hablando de todas estas nuevas figuras y hablando del estudio, platícanos por favor y compártele también a nuestros amigos del auditorio, ¿por qué es importante un estudio de esta naturaleza? ¿Para qué nos puede servir? Mira, por ejemplo, te he de decir que la participación ciudadana en el Estado de México tuvimos el 64%, aproximadamente 64.3%, en la jornada del 2012. De ahí detectamos... Muy importante. Claro, de ahí detectamos que 19 distritos están por arriba de la media de ese porcentaje. Es decir, traemos una participación mayor en esos números de distritos. 30 distritos traen una participación de esa naturaleza. Y los restantes 18, 27 traen arriba del promedio y los otros 18 abajo de ese promedio. Pero entonces cuando tú te das cuenta y focalizas donde hay una mayor participación, entonces ya sabes qué distritos vas a atender con mucho mayor puntualidad, pero no nada más es qué distrito vota menos. Te he de decir que, por ejemplo, que el distrito que vota más en el estado es Santo Tomás, con el 78.68%, o Sultepec con el 75.73%, pero el que vota menos es La Paz, con el 57.55%. Es de destacar que en esta última elección ningún distrito votó menos del 50%. Oye, ya lo quisieran muchos estados, ¿no? Claro. Que hubiera una votación con este número de participación muy alta. Pero si nosotros sacamos un estudio que estamos realizando y estamos obteniendo ya un histórico de cuáles son los distritos que votan menos o municipios, nos encontramos que son estos mismos: Iztapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque su población así lo determina y así es su forma de participar. Son los que tienen en promedio arriba del 50% de abstencionismo, desde el 96 a la fecha en elecciones municipales y de diputados. Ahora, lo importante es, ya este estudio, entonces, programas de promoción y difusión del voto, o programa específico de promoción del voto, o bien de educación cívica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay que buscar una identidad. ¿Dónde hay más hombres y mujeres? Y hay esa diferencia de participación entre hombres y mujeres. O bien,
encontrar hacia dónde tenemos que ir. Estamos muy preocupados por estar hablando, y el otro día lo comentaba, de que la mujer ya tiene la posibilidad de ser 50% de candidaturas. Sí, 50 y 50. 50 y 50. Ahora, la mujer ya como naturaleza trae el 52% en la lista nominal. Somos mayoría. Son mayoría. Pero cuando llegan inclusive a ser representantes de partidos políticos, las mujeres traen una representación del 67%. Entonces, tenemos que ir viendo, identificando nosotros en los temas observadores electorales, cómo está participando la población en su conjunto y hacer programas en específico para coadyuvar a mejorar la votación de los que no votan. Porque si bien es cierto, en una elección nacional como la pasada, donde se eligió presidente de la República, tenemos una mayor votación, y así lo vemos históricamente en el 2000, 2006, 2012. Siempre que para presidente hay más atención mayor ciudadana, votación, ¿no? En el Estado de México. Quiero aclarar que es estudio del Estado de México. Esto nos lleva entonces como consecuencia que los programas específicos para promoción y difusión de una cultura política democrática van a ser estructurados en un plan de medios, en programas muy agresivos para promover la participación. Porque además detectamos que hay distritos o municipios que tienen unas composiciones diferenciadas. Sí. Hay distritos que se conforman mayoritariamente por población oriunda del Estado de México. O hay otros distritos que se conforman principalmente por personas no nacidas en el Estado de México. ¿De cómo se comportan nos platicas después de esta pausa? Claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a unos mensajes y enseguida estamos de regreso, así que quédese con nosotros. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues a veces pienso que puede ser por la ignorancia, ¿no? Porque pues no estamos a veces informados y lo que necesitamos es información. Porque no tenemos confianza en nadie. Bueno, por la situación de que nos hemos encontrado en el país, que muchos de nuestros personajes en la política han mentido un poquito en cuanto a sistemas económicos, a sistemas de ayuda, de que la pobreza principalmente en México es muy grande y entre comillas eso hay cuestiones que el ciudadano ya no participe para una buena elección. Pues porque no hay ningún cambio, siempre vamos a votar y siguen las cosas igual. Pues a veces por temor pues no se ha respetado su decisión.
Bueno, y como siempre agradecemos su participación, que es muy valiosa, sobre pues este tema en particular ahora de por qué la gente piensa que no se vota. Son múltiples factores, Rafa, pero tú nos vas a explicar ahorita cómo se ha ido comportando, cómo se comportó en el 2012. Y antes de irnos a la pausa, nos hablabas de cómo se votó dependiendo de si la gente que votó en el Estado de México nació en el Estado de México o no es de aquí. Sí, uno de los supuestos que se tenían y que cayó con el estudio es que se decía que la gente no nacida en el Estado de México votaba menos que la oriunda del Estado de México. Cuando haces el análisis adecuado y de fondo, encuentras que en una percepción o en un nivel de participación votan de igual manera tanto los nacidos en el Estado de México como los no nacidos en el Estado de México. Esto te lleva a identificar distintos distritos y municipios. Cuando tú ves municipios que vamos a pensar de corte rural, están mayoritariamente conformados por ciudadanos nativos del Estado de México. Por ejemplo, un 82% de los municipios del Estado de México, hablando de ese tipo de características, 102 municipios votaron por arriba del 64%. Y solamente 23 municipios votaron por abajo de ese 64%. Un alto porcentaje. Un alto porcentaje, pero esos 102 municipios conforman o son aproximadamente el 45% de la lista nominal. En cuanto a textura. Y el 55%, es decir, los otros 18 municipios, que son los más poblados, están conformados de esa manera. Fíjate, a nivel estado, 55% son no nativos del Estado de México y 45% somos originarios del Estado de México. Y cuando vemos cómo votamos, estamos en un 53% que no votan los no nacidos en el Estado de México. Y en un 46.60 de los sí nacidos en el Estado de México. Y dices, ¿votan más o votan menos los no originarios? No, lo que pasa es que conforman y son mucho más que los originarios. Sí. Y es cuando ya debes de hacer estudios mucho más sensibles para ver realmente su conformación y los datos. Y los resultados dicen que tenemos una participación similar tanto los nativos como los no nativos del Estado de México. Sí, porque yo podría pensar que votan más los que viven en el Estado de México, los que nacieron en el Estado de México, porque les importa más, ¿no? Porque aquí viven su familia, sus familias y de aquí son. Así es, pero si tú ves ese análisis contrastado... Ya lo comparas. Y entonces dices, a ver, en Atlacomulco, ¿quiénes votan más? Los del Estado de México, sí, porque lo compone el 90% ciudadanos del Estado de México. Y si vas a Nezahualcóyotl, ¿quiénes votan más? Pues los no nacidos en el Estado de México, porque su conformación es arriba del 85% de nacidos en otra entidad. Sí, es el porcentaje, ¿no? Ese es el porcentaje. Y entonces cuando vas en números y ves en porcentajes, entonces ya comienzas a identificar. Y entonces volvemos a lo que me preguntaste en el segmento pasado. ¿Para qué sirven estos estudios? Precisamente para saber en qué distritos, en qué municipios tenemos que trabajar y mandar mensajes específicos para el Estado de México, los oriundos, en la zona rural, por así decirlo, y mensajes específicos para los no nacidos en el Estado de México. Y entonces podremos hacer actividades de educación cívica para dar identidad, porque recordemos que mayores de todos nacidos aquí en el Estado de México, más de 6 meses ya los comenzamos a considerarse mexiquenses si ya tienen su residencia puesta en el Estado de México. ¿Cuántos de estos 5.800.000 no nacidos en el Estado ya son y ya traen sus mexiquencitos? Sí. Sus mexiquenses. Entonces, cuando hacemos esto, debemos de visualizar entonces programas de identidad. Y debemos de buscar esa identidad. Y otro dato interesantísimo que se vino a dar, de los no nacidos en el Estado de México, decimos que es el 55%. Si de estos decimos
que son mayoría, entonces en todos los grupos de edad de 18 hasta mayores de 65 años serían más los no nacidos en el Estado de México. Pero ya encontramos el cambio de grupos y su conformación. Los menores de 30 años, tanto de hombres como mujeres, los nacidos en el Estado de México son más que los no nacidos en el Estado de México. Oye, Rafa, ¿y quiénes votan más, por ejemplo, de las edades que nos estás diciendo? ¿Votan más los jóvenes? ¿Votan más las personas entre este rango de edad que nos dices? ¿Votan más las mujeres? ¿Votan más los hombres? ¿Ahí cómo va el estudio? ¿Cómo se ha planteado? ¿Cuáles fueron los resultados? Mira, cuando nosotros hablamos y visualizamos algunas de estas acciones, vemos que las mujeres votan más. Y te decía al principio que tenemos una participación o una división natural, que el 52% es mujeres, contra un 48% de hombres, en números cerrados. Cuando hablamos ya de votantes, la mujer vota un 56.33%, contra un 43.67% del hombre. Es decir, la mujer tiene una mayor participación que los varones. En la medida que los varones se retraen, la mujer está ocupando esos espacios. Y entonces de una diferencia natural del 4.28 pasamos como electores a una diferencia del 12%. Sí. Y vas a decir, bueno, ¿y las mujeres qué? Mucha pieza. Bueno, nada más me voy a seguir por hombres y mujeres. Bueno, si este país se ha transformado es por la participación ciudadana, pero por la participación de las mujeres, ¿no? Es que traen una fuerza increíble. Mira, como funcionarios de mesa directiva de casilla, el 61%, casi 62% son mujeres y 38% hombres. Es decir, la diferencia de 4% natural nos vamos a 23%. La mujer está siendo pilar de la participación. Y luego vemos que como observadores electorales, bueno, la diferencia va en que las mujeres participan en un 58% contra un 41% de los hombres. Es decir, 17% de diferencia. Sí. Bueno, estoy viendo una diferencia prácticamente en todos los rubros que nos ha señalado, importante. De las mujeres, sí. Claro, pero yo, en una visión así, decía yo, esto... Como representantes de partidos políticos, creo yo que los varones son más que las mujeres. Como representantes de partidos políticos, así lo creía yo. Pues es que no había chance, ¿no? No estaban las herramientas. Bueno, las mujeres son el 62.88% contra el 37.12% de los varones. Ándale. Es decir, ahí la realidad 25% ya nos dice que es otra, ¿no? Hay de diferencia. Las mujeres están muy por encima del promedio natural, que es del 52%. Y los varones estamos dejando espacios para que participe más la mujer. Yo no sé si es a propósito. O bien los hombres tienen que estar buscando tal vez su participación o su empleo o su formación en lugares más distantes que los alejan de su comunidad o del trabajo comunitario. Eso habrá que hacer más estudios de otra naturaleza. Pero en cuanto a participación, es increíble, no increíble, es una realidad, donde decíamos antes, es que no participan las mujeres. No es cierto. Hoy día las mujeres traen arriba del 60% en participación. Y ya vimos, ¿no? En la hora de la votación, en la jornada electoral, como observadoras participando al interior de los partidos políticos, es decir, que prácticamente en todas las áreas. Así es. Entonces, cuando ya estás viendo esto, también vemos y reconozco, y entonces entiendo por qué esa cuota de 50%. Sí. Porque es justificada. Ya ves, como electores, mayoría. Como funcionarios de casilla, mayoría. Pensando en que ellas son las que están vigilando que participen bien los electores y que sean los que son. Padrón electoral. Padrón electoral. Luego, ya como observadores electorales, vigilantes de que las cosas se hagan bien, en una mayoría las mujeres. Y como representantes de partidos políticos, representando las fuerzas, las ideologías, están las mujeres ahí mucho más
con una mayor participación. Entonces el 50% es un límite para que los hombres, yo creo, no queden abajo de ese porcentaje. Oye, qué buen comentario te acabas de aventar, la verdad es que me ha encantado. Y vamos, si te parece bien, Rafa, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. No quiere decir que los hombres no tengan participación. La participación de los hombres es importante, como nos vas a explicar un poco más adelante. Y bueno, aquí se trata de que todos los ciudadanos participemos, ¿no? Hombres y mujeres, porque pues de esto se trata, el asunto de la democracia. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos, así que la invitación para que siga con nosotros entre todos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos, qué bueno que usted continúa con nosotros esta noche que se está desvelando, pero un poquito, y además vale la pena porque son temas que nos interesan. Y Rafa, nos decías de este estudio que tiene muchísimos puntos que conversar, que compartir con nuestros amigos. Por ejemplo, el tema de los votantes, hombres, mujeres, ya nos decías cómo está la participación, pero en cuestión de edades. Bueno, también aquí vamos a hacer se realizó y encontramos lo siguiente. Cuando nosotros visualizamos el grupo de edad de 18 años, así de 18 y 19, de 20 a 24, 25 a 29 años, los jóvenes son el 30.92%, menores de 29 años. Bueno, entre los 20 y los 29 años tienen una inconsistencia en su participación. Votan abajo de que es lo que debieran de participar, abajo de su promedio. Pero los jóvenes de 18 y 19 años votan en promedio, igual que todo el de estatal, en un 64%. Es decir, los primeros votantes están participando bastante bien. Los que bajan sus rendimientos son los de 20 a 29 años de edad. Sí. Estos grupos de edad, vemos que entonces, por ejemplo, de 30 a 34 años forman el 12.65%, y así se tiene una tabla de cada uno de estos grupos. Pero cuando ya visualizamos por edad en los votantes, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, menores de 39 años de edad, hombres y mujeres, votan menos que los mayores de 40 años. Pero se recrudece la no participación de los jóvenes de 20 a 29 años de edad, que son los que traen una mayor diferencia de no participación. Me dices, ¿y para qué te sirve esto? Sí. Bueno, hay que hacer trabajo. Todavía muchos de ellos son estudiantes. Y recuerda que traemos un programa de Haciendo Ciudadanía o Formando Ciudadanía desde hace 8 años con los consejos promotores de valores, y que estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública del Estado de México.
Te he de decir que a partir del 2009, la votación en el Estado de México no ha bajado del 52%. Cuando antes del 2009, es decir, 2007 y atrás, traíamos votaciones del 47, 43, 40%. Bajo. Bajo. Si nosotros consideramos que hemos trabajado asertivamente, Sí. entonces vemos que está dando frutos formar ciudadanía, porque ya vamos en un 52% en una elección parecida a esta, que va a venir de ayuntamientos y municipios, para visualizar que traemos una participación importante, como en el 2009. Esto debemos de entenderlo así. No podemos hablar los resultados que da una elección presidencial, porque hay un interés mayor. Porque aquellos que solamente piensan todavía en el Estado, que viven en el Estado de México, pero que son de Oaxaca, y los presidentes municipales no gobiernan aquí, están allá en Oaxaca. Sí. Pero cuando es presidente de la República, entonces su idea es... El impacto es para todos, Es ¿no? para todos. Sí. Y entonces es una comunión social mucho más fuerte porque es el líder de todo el país, lo que se está poniendo en juego. Y entonces participamos con mucho mayor ahínco. Entonces vemos que, por ejemplo, el grupo de mayor participación, cuando estás hablando de mayores de 40 años, está en los grupos de 40 y 45 años. Son porcentajes, si tú quieres, pequeños, pero superior a su promedio. Y así todos los demás, hasta los mayores de 65 años. Pero los jóvenes quedan un poco rezagados en esta acción. Aunque los que participan por primera vez, ahí la cifra es alta, es muy elevada. Es el promedio estatal, del 64%. Luego ya entonces, cuando hablamos ya por entidad de origen... Decías de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Sí. Que el presidente municipal a lo mejor está en otro lado y ellos pues sí viven aquí, pero tienen a la familia allá, ¿no? Están pensando allá. No tienen mayor injerencia o participación aquí. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo está conformado el Estado de México? Antes decían, y perdón que haga esta expresión, decían la Ciudad de México es la ciudad de todos los mexicanos porque está fundamentalmente integrada por gente allegada de toda la República. Estarás de acuerdo, de hace años. Bueno, en el último censo se encuentra que la Ciudad de México está integrada mayoritariamente por ciudadanos nacidos en el Distrito Federal. No significa que no deje de ser la ciudad de todos, pues es nuestra capital. Claro. Pero ya la conformación... Y muchos somos migrantes, ¿no? Claro. Todavía. Claro. Por ejemplo, hay gente que ya, te decía hace un momento, vinieron de varios estados, pero ya sus hijos están cumpliendo los 20, los 30 años, y ya son mayoría nacidos aquí en el estado, gente avecindada. Mi familia política, pues venían de Zitácuaro, pues ya sus hijos aquí se desarrollaron y sus nietos ya están aquí. Esos son los nuevos electores, los nuevos votantes. Claro. Entonces imagínate, del Distrito Federal, nacidos en el Distrito Federal, que viven en el Estado de México, el 33%. Hidalgo, es que estamos muy pegaditos. El 2.32. Estamos muy pegados, ¿no? Claro, hay una gran influencia en esta zona. Michoacán, el 2.05. Oye, Hidalgo, 32. El 2.32. A 2. Dije, no, qué barbaridad. Ajá, Oaxaca, 2.48. Que siempre nos dicen que Oaxaca son muchísimos. Sí. Bueno, sí es un número importantísimo, pero es equiparable su población que ha venido al Estado de México, como Michoacán, Hidalgo, Puebla con el 2.77, Veracruz. Hay gente con doble nacionalidad, con el 0.13% que viven en el Estado de México, o bien naturalizados, el 0.06%. Es muy discrecional. Y de entidades que no enuncié, es que entre todas las demás hacen un 7.13%. Es decir, esta participación o esta integración de nuestra población es lo que nos debe de visualizar o debemos de visualizar qué hacer como entidad, qué debemos de hacer como órgano electoral en un programa de promoción y difusión de una cultura política democrática y educación cívica. Sí, porque se nos viene 2015, vamos a tener elecciones, no va a haber elección de presidente en el Estado de México, no va a haber elección para gobernador, y entonces en algunas experiencias baja un poco el interés, ¿no?, de la ciudadanía a la hora de la votada. Así es, si tú ves la votación
Del 12, 64%. Del 2006 andábamos por el 60%. Pero aquí la diferencia vamos a visualizar para el Estado de México y sus municipios, que a partir del 2009 estamos ya en un 52%, en un 53%. Ese es el reto que debe de mantenerse el Instituto Electoral del Estado de México, arriba del 50%, la participación ciudadana, y que es una participación muy importante. Ahora, entre hombres y mujeres, su participación, diríamos que si la mujer vota en una diferencia del 12% a favor de las mujeres, de diferencia, pues todas las mujeres votan más que los hombres, ¿no? Bueno, cuando nosotros vemos en la lista nominal, vemos que las mujeres de 25 a 49 años de edad votan más que los hombres. Pero los hombres de 18 a 24 años votan más que las mujeres. Y los grupos de 50 años y más, los hombres votan más que las mujeres. Está interesante, ¿verdad? Claro, y son cosas que tú te encuentras. Ajá, y que ustedes tienen que estar revisando, analizando. En estas elecciones de 2015, nos dices, se va a emprender esta campaña ya en diferentes medios, pero uno de los asuntos que tú mencionabas hace unos momentos es el trabajo que se ha hecho, pero no nada más a través de una campaña, a través de un folleto que nos diga que participa en la jornada electoral y participa de diferentes maneras. Ustedes han ido a las escuelas, ustedes tienen concursos, teatro, fotografía, ensayos, y tienen muchas otras cosas que involucran y que acercan a la gente de otra manera, más allá de el que nos den un folleto que nos diga participa, ¿no? Claro, el reto es formar ciudadanía. Cuando a un niño o a un joven, en vez de decirle las elecciones son de esta manera, las viven, toman decisiones y eligen sus consejos promotores de valores, y a partir de estos comienzan a tener una mejor convivencia, entonces hay ya formas dadas. Inclusive en una encuesta que realizamos en el 2010, los jóvenes ya nos advertían que preferían ser funcionarios de casilla a ser votante, o preferían ser observadores. Porque entonces esta formación de ciudadanía están viendo los jóvenes que votan con los datos que ya te di y que te puedo expresar en este momento en relación qué grupos de edad se conforman. Entonces los jóvenes menores de 29 años son mayoría, a excepción de como elector, son principalmente funcionarios de mesa directiva de casilla. El 20% de los funcionarios de mesa directiva de casilla es del grupo de jóvenes de 20 a 24 años de edad. No así como elector, pero como observador electoral. Pero siempre hay una participación, ¿no? Claro, pero cuando tú ves ese porcentaje de participación, visualizas que no todo es elector. Pero están vigilando que se hagan las cosas bien. Claro. Y entonces los jóvenes... O sea, no me vale, ¿no? No. Estoy participando y observando y organizando. Así es, y representando partidos políticos. Ahí están los jóvenes. Luego entonces vemos que no solamente es lo electoral como elector, sino que debo de vigilar que se instalen las mesas directivas de casilla bien, que el que vota es quien debe de votar, que se cuente el voto conforme es emitida la voluntad popular, que se cumpla con la normatividad, y entonces lo hago como observador electoral y como partido político desde mi perspectiva y visión ideológica o de simpatía por algún partido, que se cumplan las cosas y voy a cuidar lo que fue para el partido político que se emitió el voto. Es decir, que hay muchas maneras de participación ciudadana. Claro. Muy bien, pues vamos a los contextos, Rafa, si nos permites, y seguimos con más Entre Todos. Adelante. La pregunta respecto a la consolidación democrática en nuestro país es muy importante, debido a que la democracia se encuentra en una franca crisis en nuestro país.
Esto debido a en varios indicadores, uno de ellos y el principal es la baja participación política y la baja credibilidad que tienen los votantes en las propuestas de los partidos o en los partidos políticos. Lo podemos ver reflejados en el hecho de que los escaños se ganan con un porcentaje muy por debajo del 50% y también los puestos públicos, por ejemplo las presidencias u otro tipo de puestos, también se ganan con bajos índices de participación política. Me parece que los partidos también en este proceso están perdiendo una legitimidad que antes los caracterizaba y era la sustancia que les permitía impulsar las políticas económicas, sociales y las que se vayan presentando durante sus sexenios y sus periodos de gobierno. En este sentido también me parece importante mencionar que la consolidación democrática no pasa solamente por elementos que tienen que ver con la política formal. Hay un problema económico muy importante en nuestro país y el modelo de desarrollo económico de nuestro país ha generado una serie de desigualdades, de injusticias que se han tomado, digamos, este tipo de acciones económicas se han tomado sobre todo con iniciativas que han tenido justo esta característica de tener poco apoyo dentro de la participación política en cada una de las elecciones. En ese sentido hay una cultura política que se está generando, que se ha ido generando, pero no necesariamente hacia la política formal, sino a otro tipo de formas políticas de participación. Por lo cual, el hecho de que las instituciones formales vayan recuperando estas posibilidades y estos espacios de participación política es muy importante. El reto en este sentido sería mejorar las formas de participación, ampliarlas, no tiene que ver nada más con participar un día, con realizar un voto, sino que se estén constantemente dialogando entre ciudadanos y se estén generando foros de participación pública que permitan impulsar las políticas de desarrollo que se están generando a lo largo del país. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Por falta de información. Pues el desinterés por parte de la ciudadanía. Por todos los fraudes políticos, sociales y económicos. Pues no está uno muchas veces muy bien informado y quiere uno evitar por decir fraude de lo que hay y desconfía uno de todo eso, ¿no? Pues porque hoy en día ya no se respeta se da mucho eso de que se compran los votos y así, pues. Pues porque muchas veces hay compras de votos. Y muchas veces los partidos ya nada más nos engañan y ya nada más lo que buscan ellos es dinero y pues nosotros la gente los más humildes ya ni en cuenta nos toman, nada más nos toman en cuenta cuando quieren sus votos, pero después cuando ya ellos tienen el voto, pues ellos ya se olvidan de nosotros y por eso muchas veces ya no votamos y ya no queremos ir a votar por culpa de los políticos más que nada. Por los mismos gobiernos, ahora sí que lo provocan ellos mismos.
A que nos hace falta información. Porque yo creo que no se cumple lo que se dice, ¿no? Pues yo creo que no les da interés cómo vivir, ¿verdad? No tienen interés en vivir bien. Porque si participamos, pues vivimos bien. Pues no sé, a veces porque pues no cumplen lo que prometen. Continuamos entre todos y bueno, agradeciendo de nueva cuenta su participación a través de su voz, que es muy importante y que enriquece, por supuesto, este espacio. Y decían las personas que pudimos entrevistar, a las que les pudimos preguntar, Rafa, la participación es muy importante, sin duda alguna, ¿no? Porque la participación transforma la sociedad. Claro, quien no participa deja su espacio a que lo haga otro y tome la decisión. El voto es uno para el más letrado, el voto es uno para el menos letrado. El más rico, el más pobre, es un solo voto. Y es cuando nos volvemos iguales. Pero no nada más es la participación como elector, sino que debemos de ser participativos en todos los eventos que tenemos. Es decir, por ejemplo, ¿te gusta iniciar leyes? Si tú tienes características y tienes conocimiento adecuado para perfeccionar alguna materia en particular, ¿por qué no hacerlo? Sí. Entonces hay que participar. Oye, además ahora ya se puede, ¿no? Aquí uno de los asuntos importantes es que se cambia la reforma, tenemos una nueva reforma político-electoral que ya ha sido muy discutida, pero en detalle tenemos que seguir revisando y tenemos que seguir hablando de esta, Rafa. Por ejemplo, la participación y la reforma político-electoral, ¿qué se viene en esta materia? Claro, ya se hicieron elementos a nivel de elección, legislación federal, la iniciativa popular, la iniciativa a iniciar leyes por los ciudadanos. Esta debe de estar acompañada por el 0.13% de la lista nominal. Sí. Y siempre los números son terribles. Eso es a nivel federal, que sería acompañada por 103,000 firmas. Sí. Y entonces se haría una iniciativa popular que entraría a la Cámara de Diputados. No significa que va a ser aprobada. Claro. Sino recepcionada. Oye, pero aquí la ventaja es que antes era algo exclusivo, ¿no? de los partidos políticos. Ahora los ciudadanos tenemos esa posibilidad, se abre esa posibilidad. Claro, a nivel federal, la posibilidad está en el presidente de la República, las integrantes de la Cámara de Diputados como de senadores. Pero no se tenía esa posibilidad como ciudadanos. Ahora la tenemos. En el Estado de México, fíjate, esta iniciativa de leyes la tenemos consagrada en nuestra Constitución desde mediados del siglo pasado. Y para hacer una iniciativa de ley, solamente eres tú y no te acompaña ninguna firma. Ah, mira. O sea, es mucho más... era de vanguardia, ¿no? Era más avanzada esta del Estado de México. Adecuado en el Estado de México. Sí, te ahorras los 130,000 firmas. Sí, 103,000. 103,000. 115. Esto nos lleva a tener entendimientos, pero también, por ejemplo, candidatos independientes, decíamos... Solamente nos decían ahorita los ciudadanos, es que los partidos políticos o los gobiernos, bueno, los ciudadanos también ya pueden ser candidatos independientes. Obviamente ya hay reglas establecidas. Por ejemplo, si quieres ser presidente de la República, candidato, debes de tener el apoyo del 1% de la lista nominal. ¿Esto cuánto es? Esto nada más son 793,200 firmas. Cuando tú hablas... Bueno, no está tan difícil, ¿no? No, porque además son 17 estados. Sí. Recordemos que nuestro padrón elector, lista nominal a nivel nacional, son 79 millones. El 10% serían 7,900,000. No, nada más, vamos por 793,200. Y si dices que tienes un arraigo o un apoyo popular... Si eres un líder... Realmente entonces debes de tener un apoyo. Eso no te costaría ningún trabajo, ¿no? Claro. O bueno, no tanto. Con presencia en por lo menos 17 entidades. Sí. ¿Por qué? Porque debe de ser en la mayoría de los estados. Y en cada estado por lo menos debe ser el 1% de su lista nominal. Si quieres ser senador, entonces requieres el 2% de tu lista nominal de tu estado. Pensando en el Estado de México, que tenemos una lista nominal con corte en junio de este año, son 10,387,000. Necesitas el apoyo de 207,000 ciudadanos. Sí. Para que la fórmula tenga integración, pero en la mayoría de los distritos. Recordemos que a nivel federal
distritos son 40. La mayoría serán 21, donde debes de tener por lo menos el 1% de la lista nominal de esos distritos. Y para ser diputado, el 2%. Si tienes un distrito donde es de 100,000 gentes el distrito, 100,000 ciudadanos, sí, tu lista nominal, entonces requieres el 2%. ¿Cuántos serían? 2,000 para ser diputado, pero por lo menos de la 50% de las secciones de tu distrito. Si son 100, entonces de 50 secciones. Cuando ya esto lo hablemos para el Estado de México, recordemos que ahorita seguramente nuestra legislatura en el Estado de México estará ya haciendo todos estos estudios de cómo van a ser las modificaciones pertinentes tanto a la Constitución local como al Código Electoral del Estado de México, o bien derogar el código e tener una nueva ley electoral en el Estado de México. Falta armonizar, ¿verdad? En algunos de los estados, tengo entendido, faltan 10 estados de la República para que armonicen la ley con lo que se ha aprobado ya. Están trabajando los estados. Recordemos que tenemos recientemente salieron todas las normas secundarias. Sí. La Constitución fue en febrero, pero la ley secundaria, la LEGIPE, es reciente y entonces no es fácil también. Hay que adaptarla. Hay que adaptarla también a las necesidades de cada una de las entidades para poderlo hacer. Y la consulta popular, que no se tenía esta figura en México, en algunos estados ya se tiene el plebiscito, pero la consulta popular, esta la va a convocar el Congreso de la Unión, pero a petición del presidente de la República o bien por un grupo que sea una tercera parte de la Cámara de Diputados o del Senado, y tendrá que ser aprobada por mayoría de la Cámara. Pero para que los ciudadanos la podamos solicitar, nos requerimos que seamos el 2% de ciudadanos que estemos haciendo la solicitud. A nivel nacional requerimos reunirnos 1,586,000 ciudadanos y hacer la solicitud. O en el Estado de México, pensando que tengamos esos porcentajes en el Estado, seríamos 207,000 ciudadanos para hacer la consulta popular. Esta, a nivel nacional, está encargada al Instituto Nacional Electoral y debe de realizarse el día de la jornada electoral, para que tenga vinculación o a efectos vinculantes tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Debe de haber una participación no menor del 40% de la ciudadanía. ¿Qué es lo bueno de que se desarrolle la consulta popular el día de la jornada? Porque está toda la estructura dada y traemos por lo menos en el Estado de México arriba del 50% ya de participación ciudadana, y a nivel nacional en algunas entidades están por arriba del 40%. Otras mucho más arriba que nosotros, andan por los 60, 65%. Rafa, pues interesantes todos estos datos que nos das, nos come el tiempo y yo te quisiera pedir una reflexión final en unos 30 segundos, si nos puedes dejar esta última reflexión. Sí, lo más importante es que cada uno de nosotros como ciudadanos participemos y nos obliguemos a nosotros mismos a ser mejores ciudadanos para hacer un México mejor. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Que tengas una muy buena noche y muchas gracias por venir a platicarnos de estos temas. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Que tenga muy buena noche, muy buena semana y que la pase usted muy bien.